Pienso que la educación abierta también se presta mucho para poder brindarle espacios a otros a que también enseñen. Nosotros hemos podido, dentro de Alma Fuerte Lab, modificar ciertas formas de educar, llevarlo a otro formato. Por ejemplo, tenemos nuestro podcast, Dos Voces Un Arma, donde entrevistamos a agentes de cambio y visibilizamos voces invisibilizadas o grupos o nichos poblacionales discriminados. Bienvenidos al episodio 98 de OE Global Voices, el podcast que producimos en Open Education Global. Hoy les presentamos la voz de Ana Michelle Telles, cofundadora de Alma Fuerte Lab, un innovador laboratorio de aprendizaje con sede en Colombia. Ana fue reconocida en 2025 con el premio Open Education a la excelencia como educadora. Soy su anfitrión, Alan Levine. Nuestra conversación se grabó el 8 de mayo de 2026 con un enfoque bastante experimental para el podcast. Ana habla español y portugués y yo solo hablo inglés. Coordinamos la grabación por correo electrónico usando herramientas de traducción y envié mis preguntas traducidas al español con anticipación. Grabamos en Zoom, donde los subtítulos automáticos nos permitieron entendernos mientras hablábamos. Para la edición de audio, usé el software de edición Descript para transcribir mis preguntas y luego usé el traductor de Google para convertirlas a texto en español. Mi voz que escuchan en este episodio fue generada por la IA de Descript para que estuviera disponible en este episodio en español. Ojalá mi español sea así de bueno. Pero basta de tecnología. Esta es una conversación apasionante en la que conocerás las motivaciones de Ana y las diversas maneras en que Alma Fuerte Lab empodera a estudiantes marginados en toda Latinoamérica. También escucharás sobre su podcast, Dos Voces, Un Alma, cuyo alcance nos gustaría alcanzar. Por favor, preséntate y dinos dónde te encuentras ahora mismo, porque puedo verte, pero me darás una ubicación en el mapa. Para que nuestra audiencia que escucha el podcast pueda ubicarse, ¿podrías describir el lugar donde te encuentras? Estoy en Barranquilla, Colombia, específicamente en el Caribe colombiano, en una ciudad en la costa Caribe, donde el clima normalmente es cálido todo el año y es bastante acogedor. De acuerdo. Estamos hablando hoy porque el año pasado recibió el premio Open Education Award a la excelencia como educador. Obviamente fue un gran honor, pero ¿podría describir cómo se sintió al recibir esta noticia? Fue abrumado un poco, de hecho, por mi hermana fue que me enteré que había ganado el premio, porque pensé que en ese momento estaban haciendo la locución de que eh, por mi participación el día anterior en el SAM para Latinoamérica. ¿Podrías decir cuál es el impacto de recibir este premio? Es impresionante porque para mí sigo sin poder creer el hecho de haber ganado una competición mundial y con un proyecto pequeño. Es decir, no es el valor de lo que para mí representa, sino es lo que significa como una pequeña organización. ¿Podrías decirme dónde pasaste tu infancia? ¿Qué tipo de estudiante eras? ¿Qué pensaba la joven Ana de la escuela? Am, Gran parte de mi infancia fue en hospitales. Am, Básicamente, pues quizá no crecí como niños promedio, pero puedo decir que fue una infancia interesante. Creo que a lo largo de la vida y crecer en ciertos contextos me permitió tener herramientas muy temprano para afrontar la vida. Am, y como estudiante, primero tengo que decir que siempre fui una persona que, o siempre he creído todavía, más bien, que el sistema no está preparado para todo el mundo. Y eso me di cuenta muy joven. Y también que a nivel generacional,
pienso que la educación debería ser reestructurada y repensada para que todas las personas puedan acceder a una educación y calidad de vida. Es decir, que los niños y niñas puedan tener ese espacio seguro dentro y fuera de las aulas, que sea un vínculo entre escuela, padres de familias y estudiantes. Eso debería ser lo ideal. Y que obviamente las instituciones cuenten con recursos y el Estado brinde apoyos a estudiantes y a profesores para hacer de las aulas no solo inclusivas o aulas diferenciadas, sino que también el docente pueda tener apoyos dentro del salón de clase. Es decir, no es solamente es pensar que la educación es ir a un aula, dar una clase, no, se presentan miles de situaciones dentro y fuera del aula que muchas veces se requiere apoyo y no los hay. Básicamente, cuando decidí introducirme en el mundo de la docencia, no fue fácil. Yo soy profesional en comercio exterior y logística internacional, nada tiene que ver con la educación, pero he aprendido que las cosas no suceden porque sí, y que un intercambio social en mis 20 me cambió básicamente el horizonte de lo que iba a ser yo como profesional. Por eso hoy soy docente, soy licenciada en pedagogía y me gustan las artes creativas y la parte humanizada de este proceso de enseñar. Y que la pedagogía no es solamente teoría, también la pedagogía, mm, me he dado cuenta, no se da solamente en un hogar. Y he desmitificado el hecho de que enseñar hay muchas maneras de hacerlo y que valoro muchísimo el hecho de que mis colegas pisen un aula, estén dentro de las aulas, porque es difícil, es retador, y más en estas generaciones donde vemos muchas disyuntivas y lo que se ha perdido dentro de lo que se considera la autoridad como docente dentro del aula. Entonces, para mí, poder brindar espacios diferenciados, disruptivos, inclusive multiculturales, dentro de los espacios que lidero y compartir también con otros docentes me ha permitido ver una perspectiva distinta de lo que es la enseñanza, sobre todo en Latinoamérica. ¿Cómo te iniciaste en la educación abierta? ¿Dónde te informaste sobre ella? La educación abierta, yo la introduzco de una forma distinta. Siento que la educación abierta también se presta mucho para poder brindarle espacios a otros a que también enseñen. Nosotros hemos podido, dentro de Alma Fuerte Lab, modificar ciertas formas de educar, llevarlo a otro formato. Por ejemplo, tenemos nuestro podcast, Dos Voces Un Arma, donde entrevistamos a agentes de cambio y visibilizamos voces invisibilizadas o grupos o nichos poblacionales discriminados. Por ejemplo, mujeres con discapacidad, mujeres profesionales, em, hombres y mujeres con discapacidad que representan a una población vulnerada. em, También dentro del podcast entrevistamos a muchos profesores que también son artistas, que creen en el arte como incidencia social para hacer una diferenciación dentro y fuera del aula. A su vez, tenemos formato tipo streaming que es transmitido en televisión y en radio, en colaboración con el Centro Integral Mar Tierra para eh, la comunidad hispana latina en Filadelfia y llevamos este formato allí donde también entrevistamos profesores y personas que desde la pedagogía y la creatividad pueden darnos una mirada distinta de lo que es enseñar. Y la educación es el puente que une muchas multidisciplinas y que puede ser repensada como formatos distintos donde las personas, a pesar de que puedan escuchar la radio, puedan ver televisión, puedan ver plataformas de streaming, pueden generar un contenido realmente significativo y de valor. También hacemos dinámicas en vivo donde no solamente mostramos el arte o la enseñanza del invitado, sino que también logramos hacer dinámicas con el público que nos ve y nos escucha en vivo.
Ah, Filadelfia. Viví cerca de Filadelfia. Ya empezaste a hablar del laboratorio Alma Fuerte, que entiendo que significa Alma Fuerte. Es un programa muy potente. ¿Podrías contarnos más sobre cómo surgió la idea del laboratorio y tal vez darnos algunos detalles sobre otras actividades que realizan los estudiantes con él? Alma Fuerte Lab nace y quien me inspira a crear Alma Fuerte Lab es mi hermana gemela. Alma Fuerte es su seudónimo, escritor. Y de allí yo dije, ¿por qué no hacer un spin-off de lo que significa Alma Fuerte? Ah, y es como ese poder, ¿no? Que le damos a las personas, en nuestro caso a través de la escritura, la palabra y los diferentes formatos de hacer educación. Y lo vuelvo a decir, porque hay muchas formas de enseñar y, y de entender la enseñanza, de educar, de ver la enseñanza como un puente. Y realmente dentro de Almafuerte generamos programas tanto de bienestar como culturales, como culturales, y es abierto a docentes, creativos, escritores, y obviamente muchos de estos programas están pensados para hacer la práctica más individualizada, más cercana, más humanizada, más de que las personas se sientan seguras en nuestros espacios, pero también puedan sentirse acompañadas. También acompañamos proyectos, personas, proyectos de aula. También ayudamos a crear y diseñamos y facilitamos espacios también para que las personas puedan aterrizar sus ideas, puedan generar como ese espacio para volver a sí mismos también. Entonces, creo que aunque es multidisciplinar, estamos mirando de que estas diferenciaciones dentro de un contexto educativo se pueden presentar y se pueden dar de una forma en que las personas pueden y se reconectan de algún modo con sus saberes, tanto ya intrínsecos de la persona como los nuevos que se aprovechan con las tecnologías, porque también nos ayudamos de las tecnologías, de las experiencias artificiales, y creo que ahí también se hace una diferenciación para cerrar esas brechas educativas en diversas poblaciones. Y creo que ya lo has mencionado sobre el papel de la educación abierta en el laboratorio. Quizás podrías explayarte un poco más y también hablar sobre la procedencia de tus estudiantes. Realmente, cuando hablamos de que los estudiantes provienen de diferentes latitudes, personas, inclusive organizaciones también, que lo hemos tenido mucho en estos últimos meses, y es como cómo repensamos y cómo acercamos estas metodologías o estas practicidades para mejorar y acercar, inclusive estando en diversos países, ¿no? Y hacer lo posible. Ahorita mismo estamos desarrollando un proyecto STEAM desde la tecnoescritura con el juego para desarrollar lo que es bienestar emocional en otro país de Latinoamérica, y realmente dar fuerzas para hacer lo posible. Has mencionado tu podcast, así que hemos hablado de él y todo bien. Cuéntanos sobre la narración de historias. ¿Por qué es importante? ¿Eres un narrador nato? Nosotros es importante, desde un principio nos planteamos el hecho de la representatividad, la visibilidad, pero también la forma de las personas, de el poder de la voz. Nos dimos cuenta en este proceso de crear un laboratorio desde la investigación, de cómo la voz de las personas pueden no solamente empoderar, hablo niños, hombres, mujeres, adultos, etcétera, sino también brindar esa capacidad que tienes de crear en comunidad y hacerlo posible. Aquí en este podcast que he escuchado en más de 17 países, eh, y llevamos 3 temporadas, ya vamos para una cuarta temporada, donde entrevistamos a gente de campo. Lo decía al principio y es como diversas disciplinas. Últimamente estamos entrevistando a científicos, personas que hacen ciencia y que están generando en sus comunidades la enseñanza de a niños sobre la tierra, sobre la importancia de la atmósfera, sobre la importancia de crear cosas y
E inclusive, una de las cosas que más me ha llamado la atención es el hecho de que también, y lo comentaba hace poco, sobre la visibilidad y la representatividad, que esto influye mucho en los niños y cómo las mujeres, puedo decir, porque es un laboratorio creado por mujeres, las niñas pueden crecer con una representatividad en sus aulas, nos pueden escuchar, nos pueden ver, podemos compartir con ellos, porque es importante que esta generación también entienda que la inteligencia artificial no nos vino a reemplazar y que parte de nuestro poder como seres humanos es brindar lo que son y lo que tenemos al mundo, ponerlo en servicio de la sociedad. Y esto es lo importante, porque nos olvidamos de que a pesar de que hay muchas máquinas, de que la inteligencia artificial sí optimiza muchos procesos en la educación, lo humano no nos lo quita y que la ternura, y eso lo he aprendido en la práctica, de que a pesar de que hay muchas barreras que quizás nos dividen dentro de las aulas, fortalecer la ternura en estos procesos y no perder como la orientación de realmente yo soy profesor, ¿cierto? Y no perder por qué realmente yo empecé en la docencia, que muchas veces el sistema te lleva a deslindarte las razones por las cuales tú empezaste en la docencia, por agotamiento, por múltiples factores que también nos hacen repensarnos el ejercicio docente. Y creo que en nuestro espacio muchos docentes que han sido entrevistados tienen sus propios proyectos porque se han dado cuenta que hay una necesidad intrínseca también como de cambiar el juego, de volver a la base y es volver a ti. Y es como también decirle a los niños que tienen en sus manos un, unas habilidades y unas herramientas que eh, si son bien manejadas pueden llegar a ser personas en sociedad muy brillantes y que en este momento el scrolling, el estar tiempo en pantalla también hace ver de que necesitamos más tiempo en presencia de los unos con los otros. Y eso es lo que no queremos perder, a pesar de que, como te digo, muchos de los proyectos que llevamos ahorita mismo con Alma Fuerte Lab son en otros lugares de Latinoamérica nos acercan de algún modo. Es decir, no somos reemplazados, nos aproximamos, pero también no perdemos esa magia de humanizar estas cosas. ¿Podrías compartir algunas historias sobre los éxitos de tus alumnos? ¿Qué han logrado, por ejemplo? Muchos de nuestros estudiantes, inclusive, hacemos tutorías también con proyectos que tienen que ver con la educación y la cultura, y es cómo impactamos directamente en sus vidas, cómo realmente a través de la palabra, la poesía, inclusive que ellos mismos comparten sus saberes y no dejan de sorprendernos porque realmente no es solamente inspirar, es también que ellos puedan creer en su potencial, ya sea a través de la escritura, a través de la pintura, a través de cualquier herramienta que yo les genere un bienestar a largo plazo. No es solamente ir al aula y hacer repetición de lo que ya se conoce, que es necesario también porque la cultura general es importante. Em, pero sí que desarrollen esas habilidades intrínsecas que nosotros tenemos y que las exploten en su máximo potencial. No solamente habilidades blandas, sino habilidades duras como la tecnología, como la inteligencia artificial. Y la pandemia nos arrojó algo muy importante y es que a pesar de que son la generación que son nativos digitales, no lo era. Entonces, es como volver a enseñar ciertas cosas que nuestra generación aprendió por sí y que ellos tengan como esas herramientas para fortalecer eso. ¿Cuáles son algunos de tus mayores desafíos? Ahorita mismo, en cuanto al laboratorio, creo que hemos crecido sin financiación. Esto, ustedes lo saben, hemos crecido en el voz a voz. Literalmente, este proyecto ha sido hecho con nuestras voces, hablando, hemos llegado a muchísimos lugares, pero también nos hemos encontrado personas en el camino que están eh, trazando un camino similar y hemos podido apoyarnos. Y estamos ahorita mismo apoyando a muchos proyectos y gestionando muchas alianzas que eh, generan un impacto significativo y que obviamente
estas alianzas tienen el propósito de seguir transformando la educación a través de distintos formatos. También colaboras con el Laboratorio de Vanguardia Pedagógica en Perú. ¿Podrías contarnos más al respecto? ¿Cómo encuentras tiempo para ello? Con Lava estuve aproximadamente 4 años, aproximadamente, si no me equivoco. Fue una experiencia interesante porque fui la única extranjera en estar dentro de esta escuela, ¿no? Y me gustó mucho el hecho de aprender sobre cómo ellos tenían esta perspectiva de que el docente, dentro de sus prácticas de pedagogías poéticas, que es uno de sus programas, y me da mucha nostalgia porque pedagogías poéticas lleva el hecho de que la poesía o la palabra tiene una incidencia significativa entre las prácticas pedagógicas, como la lectura, la lectoescritura y como el docente, ellos tienen pues una filosofía de que el docente es un artista y que ese artista, ese docente, dentro del aula tiene muchos pinceles, muchos materiales artísticos y son sus estudiantes, donde ellos mismos en su práctica desarrollan este arte, ¿no?, de cada individuo. Entonces, qué lindo es que se ha pensado de que el docente sea un artista y el aula sea un lienzo en blanco donde los niños pueden pintar, pueden dibujar, pueden escribir, pueden crecer, pueden creer, ¿no? En estas prácticas artísticas dentro de un aula en diferentes disciplinas. El arte no está sujeto solamente a, a una práctica ilustrativa o escritural, no, está sujeta también a cómo piensan, por ejemplo, la escritura dentro de un contexto histórico, cómo nos representan ciertas cosas artesanales, que muchas veces se habla de la inteligencia artificial, pero no de la inteligencia artesanal. La inteligencia artesanal es lo propio que tiene el ser humano que desarrolla con las manos y eso también se rescata dentro de las aulas. Entonces es muy lindo poder en su momento compartir con docentes, ¿sí? Donde teníamos como ese pensamiento de que las humanidades y las pedagogías eh, no son distintas, son cercanas y que pueden coexistir en el mismo espacio. Yo presenté el Festival de Humanidades en Perú. También he presentado foros de investigación sobre cómo la pedagogía y las humanidades pueden coexistir. Y es muy interesante porque no es solamente el rol del docente dentro de la práctica mm, pedagógica humana, sino también del desmoldarse, del saber de que las humanidades y la academia puede ser un poco más laxa al incluir las pedagogías dentro de eso, dentro de sus marcos pedagógicos. Es decir, como que la escritura, la tecnoescritura puede ir acompañada de un proceso más liviano, ¿no? Si la pedagogía se incluye dentro de ella. No es alejarnos, sino acercarnos. Bueno, ¿qué es algo que tienes ganas de hacer este año? Mm, Este año, este año hemos podido lograr muchísimas cosas como laboratorio y creo que este año mi meta es llegar a más de 1 millón de estudiantes, por lo menos este año, y seguir fortaleciendo las alianzas institucionales que ahora tenemos para una masificación aún mayor de lo que ya se viene trabajando. La próxima semana lanzamos el primer Open Class del laboratorio como tal, que hemos hecho toda la parte de divulgación educativa y cómo, justamente ayer lo hablaba con mi coproductora, y es cómo seguimos este primer programa en vivo en Filadelfia y trabajamos pro de la comunidad latino y hispana en Estados Unidos. ¿Cómo lo hacemos con una visión? La semana que viene abrimos el plazo de presentación de candidaturas para los premios de educación abierta. ¿Podrías transmitir a nuestros oyentes un mensaje que les anime a presentar una candidatura? Am, Mi mensaje para todos aquellos que eh, quieran estar en este espacio, aprovechen muchísimo sus propios recursos, pero también crean en ustedes mismos.
en su potencial, en lo que realmente están construyendo, porque no es solamente los números, el revenue, las inversiones, etcétera, que sí son necesarias para que un proyecto pueda escalar, multiplicarse, etcétera. Pero también es como mirar que cada proyecto tiene un proceso que no es lineal, porque el aprendizaje siempre es curvilíneo, siempre nos va a sorprender, la vida siempre nos va a sorprender, nada está escrito. Y que realmente si tú como docente no solamente crees, sino que todos los días creas, de pequeño en pequeño, vas a realmente en algún punto tener algo mayor materializado. Y esto no se logra solo, esto se logra con mentorías, con personas que te apoyen, inclusive si no tienes el contexto ideal para empezar a hacer proyectos, creer en una idea, búscala fuera de tu entorno. Y lo digo como alguien que este proyecto nació en otro país porque otras personas creyeron en nosotros, en una idea de investigación. Es decir, cómo pasamos de hacer proyectos de investigación a un proyecto que ahorita mismo está impactando muchos lugares, que no pensamos llegar a los lugares que estamos llegando ahorita mismo. Nadie te prepara para eso. Simplemente es el hecho de que el proceso, aunque el proceso no sea como uno quiere que sea, tiene que ser para que en el transcurso de ese proceso te des cuenta que realmente lo que haces sí tiene un significado para otros, que es lo primordialmente importante, pero también para esa audiencia que te escucha, que te ve, en nuestro caso, pues que paga nuestros servicios, pero también hay gente que en el camino se va a interesar aún más por el equipo también, que esto es súper importante porque a nosotros principalmente con Alma Fuerte Life no solamente nos interesa formar y enseñar y brindar esos espacios seguros, también nos interesa la persona que hay detrás, ya sea organización, y lo puedo decir, tengo una relación muy estrecha con mis colegas de otros lugares que han venido al laboratorio y hemos dado fuerzas para llevar a cabo estos proyectos. Y es como, también me preocupa tú, profe, ¿cómo estás hoy? Y esto es importante. Entonces, es decirle a todo el que se aventure a esta idea de publicar su proyecto en el Open Global, am, a creer que ese proyecto pueda generar un impacto significativo en su comunidad, pero al final no es ni siquiera el hecho de, inten- de entenderte como individuo, sino de intentarlo, porque muchas veces el síndrome de impostor o decir como no está todo resuelto, no puedo hacerlo. No, nosotros tenemos que trabajar con lo que tenemos, con los recursos que tenemos e intentarlo. Uno no sabe qué va a pasar. Y es justamente lo que hoy nos tiene en muchos lugares. Seguimos recibiendo premios a nivel mundial con este proyecto, y seguimos haciendo las cosas que vamos a hacer porque a nosotros nos gusta enseñar. Y es algo que no te dicen en la academia, jamás te va a decir que tú tienes potencial o que simplemente te van a reducir a dar clases. Tú puedes hacer muchas cosas con la educación. He visto muchísimos docentes que también hacen aula, pero también tienen sus propios proyectos y que les apasiona lo que hacen y generan un cambio significativo en su comunidad, justamente porque creyeron en sí mismos, porque es partiendo de allí que tú puedes generar ese valor desde adentro hacia afuera, no viceversa. ¡Qué inspirador! Haces muchísimo trabajo. ¿Cuáles son tus intereses y aficiones fuera del trabajo? Ah, mis intereses, aparte de la lectura, obviamente, me gusta ver mucho documental, soy muy análoga, me gustan hacer cosas muy creativas, manuales, pintar, hacer cosas muy creativas. Aparte de hablar todo el tiempo, que es lo que normalmente hago. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nuestros oyentes? Creo que más allá de lo que representa la Open Global, ¿no? Quiero que los profesores de todo el mundo que la escuchen, desde cualquier latitud que estés, aunque sea difícil, aunque haya guerras, aunque no se den las condiciones, tu labor
en el mundo es importante. Y no dudes de esas capacidades y de esa vocación que es tan importante en la sociedad. Abraza tu profesión y haz de ella algo extraordinario, aunque el sistema diga lo contrario. En cualquier país, porque el sistema educativo en cualquier país siempre va a ser caótico. Así que para mí siempre va a ser importante el maestro dentro del aula, fuera de ella, y que hay caminos distintos y que todos son válidos. Pero sobre todo, la vocación siempre nos va a unir a hacer cosas extraordinarias. Muchísimas gracias, esto ha sido muy inspirador. Gracias por escuchar este episodio de OE Global Voices, el podcast de Open Education Global. Esperamos que este formato experimental funcione bien y agradecemos enormemente la disposición de Ana para probarlo. Cada episodio incluye una introducción musical diferente, seleccionada del archivo de música libre. Para el programa de hoy, elegimos la canción Bring Peace de Quetzal, con licencia atribución no comercial sin derivadas 4.0 internacional. Puedes encontrar este episodio en nuestro sitio web voices.oeglobal.org y participar en las conversaciones posteriores en OEG Connect o en cualquier otra red social donde interactúes con nosotros. Si nos estás escuchando y quieres compartir tu trabajo en educación abierta o sugerir un invitado para el futuro, por favor avísanos a través de nuestro sitio web o envíanos un correo electrónico a voices@oeglobal.org.